La anemia es un trastorno caracterizado por la disminución del número de glóbulos rojos, lo que provoca una reducción del flujo de oxígeno hacia los órganos. La anemia nutricional ocurre por la deficiencia de hierro, folatos y o vitamina B12, debido a una ingesta inadecuada, mala digestión, mala absorción, almacenamiento inadecuado y demanda excesiva de dichos nutrientes. En cuanto a la epidemiología, la anemia es un problema mundial de salud debido al alto índice de individuos con anemia. En países en desarrollo, se puede observar el mayor porcentaje de individuos con anemia en mujeres embarazadas con el 54% y el 51% en menores de 5 años de edad. En países desarrollados, los mayores porcentajes se observan con el 14% en mujeres no embarazadas y el 12% en niños de 6 a 12 años, mientras que en México, en 1999 a 2006, la anemia disminuyó 15.6%, pasando de 28 a 23.7%. También se observó disminución en la prevalencia de anemia escolar, mujeres adolescentes y mujeres en edad reproductiva. La anemia nutricional se clasifica en 3 tipos dependiendo de la causa: en anemia por deficiencia de hierro, anemia por deficiencia de folatos y en anemia por deficiencia de vitamina B12. Y bueno, ahora vamos a empezar a hablar sobre los tipos de anemia y vamos a empezar con la anemia ferropénica o anemia por deficiencia de hierro. Y bueno, para entender un poquito mejor este tipo de anemia, les vamos a hablar sobre el hierro y su absorción. Primero que nada, existen 2 tipos de hierro: el hierro hemo y el hierro no hemo. El hierro hemo se va a obtener de alimentos de origen animal principalmente, y el hierro no hemo se va a obtener principalmente de vegetales. Este último se va a disminuir su absorción por factores intraluminales como los fosfatos, fitatos, antiácidos y taninos del té. La absorción del hierro se va a producir predominantemente en el duodeno y en la parte superior del yeyuno. El hierro ferroso, como podemos ver en la imagen, se va a reducir a hierro férrico por el citocromo duodenal B o DCITB. Esto antes de captarse a través de la proteína de membrana DMT1 o transportador metálico divalente 1. Sin embargo, se ha propuesto que el hierro hemo se capta a través de la proteína de membrana HCP1 o proteína portadora de hemo1, aunque no se conoce bien este mecanismo. Una vez en los enterocitos, el hierro puede exportarse al plasma a través de la proteína de membrana ferroportina o puede almacenarse en la proteína de almacenamiento ferritina. Dependiendo esto pues de las necesidades de hierro del organismo en ese momento. El hierro almacenado en forma de ferritina en los enterocitos terminará perdiéndose cuando las células se desprendan en la punta de las vellosidades. La exportación del hierro férrico al plasma va acompañada de su oxidación inmediata por la efestina o la ceruloplasmina. Y el hierro ferroso, que es el resultado de esta oxidación, se va a unir entonces a la transferrina y se transportará en circulación sanguínea y va a llegar a las células objetivo para poder ser utilizado. El hierro lo vamos a encontrar en el organismo a una concentración de 40 a 50 miligramos sobre kilogramo de peso. De este hierro, el 60 al 70% se encuentra en la hemoglobina, un 10% en otras hemoproteínas como la mioglobina y el resto en depósitos unido a la ferritina. Solamente un 1% se va a unir a la transferrina, y a pesar de que esta cantidad es relativamente muy pequeña, este es el pool dinámico más importante. La transferrina puede fijar hasta 2 átomos de hierro, de modo que el índice de saturación de la transferrina o IST se sitúa normalmente en un 30 a 35%. Es importante mencionar que el IST constituye un factor que regula la intensidad de la eritropoyesis, de forma que esta disminuye drásticamente cuando el IST es inferior a 16%,
Por el contrario, cuando el IST es mayor de 90%, el hierro transportado por transferrina se va a desviar hacia el hígado y esto puede provocar una enfermedad que se llama hemociderosis hepática, que es una enfermedad causada por el exceso de hierro acumulada en el hígado. Entonces, el hierro ligado a la transferrina se va a unir al receptor 1 de la transferrina o TFR1. Y este es tomado por la célula vía endocitosis mediada por receptores. La expresión de TFR1 va a estar regulada localmente por las demandas celulares pues, de hierro, a través de la unión de las proteínas reguladoras del hierro. Cabe mencionar que TFR1 va a tener mayor afinidad por la transferrina diférrica, que es esta transferrina que tiene unido dos hierros, que por la transferrina monoférrica, que es la transferrina que solo tiene unido un hierro. La transferrina va a llevar el hierro hasta sus células diana, como ya lo mencioné, especialmente a los precursores eritropoyéticos de la médula ósea, donde va a ser utilizado. Allí entra en la mitocondria y participa en la síntesis del grupo hemo, que es un componente fundamental de la hemoglobina. Como podemos observar, la glicina más succinilcoenzima A van a formar ácido delta aminolebulínico. Esto gracias a la enzima ácido aminolebulínico sintetasa. El ácido delta aminolebulínico, después de una serie de reacciones, se convertirá en protoporfirina 9. Protoporfirina 9, mediante la enzima ferroquelatasa o hemosintetasa, dará origen al grupo hemo. En esta última reacción es donde entra el hierro, como podemos observar. La mayor parte de este hierro va a ser aprovechado para la síntesis de hemoglobina y a su vez la formación de eritrocitos. Y una pequeña cantidad se va a almacenar en complejos proteínicos como la proteína ferritina y hemosiderina, en el hígado, vaso y médula ósea. El contenido de hierro en el cuerpo es relativamente estable, de 4 gramos, y solo se pierde cuando se destruyen las células. Los eritrocitos se desintegran al finalizar sus 120 días de vida, y el hierro es liberado y utilizado nuevamente por la médula ósea. Por esta razón, el adulto solo necesita una mínima cantidad de hierro en su dieta diaria. Para una correcta absorción del hierro se va a requerir un pH ácido y la integridad de la mucosa gástrica e intestinal. Y bueno, ahora que conocemos un poquito más sobre la absorción del hierro, podemos entrar de lleno a la anemia ferropénica. Este tipo de anemia es una de las más frecuentes y en el cual la sangre no tiene la cantidad suficiente de glóbulos rojos sanos. La anemia ferropénica aparece cuando hay una disminución en la producción de eritrocitos o una mayor rapidez en la destrucción de estos por pérdidas de sangre, por ejemplo en la menstruación, hemorragias o déficits nutricionales. En ciertas etapas de la vida hay un aumento de las necesidades que pueden favorecer la ferropenia. Por ejemplo, la pérdida excesiva. La causa más frecuente o más habitual de la anemia ferropénica en el adulto son las pérdidas pequeñas de sangre de forma crónica. Las causas pueden ser diversas. Otra causa es el aporte disminuido. En niños lactantes de 6 a 12 meses existe un tipo de anemia ferropénica que puede considerarse casi fisiológica. Las reservas de hierro iniciales en los bebés se agotan cerca de los 4 a 6 meses. La lactancia materna puede prevenir en cierto modo este tipo de anemia, ya que el hierro de la lactancia materna es más absorbible. Aunque debemos tener en cuenta que la mayoría de leches adaptadas pues están suplementadas en hierro. En los adultos, en países subdesarrollados, el déficit en el aporte de hierro es habitual, pero en los desarrollados ciertas enfermedades llevan dietas muy desequilibradas, especialmente en adolescentes, por ejemplo en trastornos alimenticios como la anorexia o la bulimia. Estos pueden favorecer también la aparición de este tipo de anemia. También en colectivos de ancianos es habitual una dieta no equilibrada
con bajos aportes por problemas económicos, por ejemplo. Otra causa será la disminución en la absorción. Este es poco habitual. La absorción del hierro tiene lugar en el duodeno y en la parte proximal del yeyuno, como ya lo mencionamos. Previamente, en el estómago, el ácido clorhídrico va a favorecer el paso de hierro ingerido de la forma ferrosa a la forma férrica, y esto facilita una mayor absorción. En pacientes gastrectomizados puede darse una clara disminución en la absorción. Otras patologías que cursen con problemas en la absorción, como la celiaquía o el síndrome de mala absorción, pueden padecer ferropenia o anemia por deficiencia de hierro. Y hay que tener en cuenta toda una serie de factores que pueden influir en la absorción del hierro. En cuanto al diagnóstico, se va a establecer de acuerdo a los signos y síntomas, entre los cuales van a destacar palidez, que es la principal manifestación, coloración azul en la esclerótica y taquicardia. Esto cuando existen valores de hemoglobina por debajo de los 5 gramos sobre decilitro. Se va a presentar también irritabilidad cuando la anemia es leve o moderada, y puede ser la única manifestación en este caso, con hemoglobina de 6 a 10 gramos sobre decilitro. También se van a presentar alteraciones en el aprendizaje, accidentes cardiovasculares, pagofagia, que es la necesidad del paciente de comer hielo o bebidas heladas, o pica, que es el antojo de comer hielo o tierra. También tenemos los criterios basados en el rango normal de hemoglobina a nivel del mar. De esto vamos a hablar más a detalle en las siguientes diapositivas. También está el análisis de ferritina en sangre. Como ya lo mencioné, esta proteína ayuda a almacenar el hierro en el cuerpo, y un nivel bajo de ferritina va a indicar un nivel bajo de reservas de hierro. También está el diagnóstico por tamaño y color de los glóbulos rojos. Cuando la anemia es por deficiencia de hierro, los glóbulos rojos son más pequeños y de color más pálido de lo normal. En el tratamiento, en primer lugar, es preciso identificar la causa de la deficiencia de hierro, especialmente en personas mayores, y corregirla para evitar nuevas pérdidas. El tratamiento principal de la anemia ferropénica se basa en la administración de hierro, ya sea a través de la dieta o mediante administración oral de suplementos de hierro. El objetivo es restaurar los parámetros hematológicos alterados, además de reponer los depósitos de hierro. El tratamiento dietético es complementario y consiste en introducir alimentos ricos en hierro en la dieta, a ser posible de fácil absorción, ya que esta depende de la forma química en la que el hierro se encuentra en los alimentos. El hierro contenido en alimentos de origen animal se absorbe mejor que el de origen vegetal, como ya lo mencioné. Por ello, debe aumentarse el aporte de carnes rojas, pescados y yema de huevo, además de legumbres, cereales y hortalizas. Determinadas sustancias como la vitamina C y las proteínas van a favorecer la absorción de hierro, mientras que otras, contenidas en los alimentos como taninos o fitatos, intervienen en la absorción, como lo mencioné al principio. Es aconsejable acompañar las legumbres con alimentos ricos en vitamina C como tomate o pimiento, o con proteínas para poder favorecer la absorción de hierro. También se favorece la absorción de hierro en una ensalada, por ejemplo, si se acompaña de germinados. En caso de anemia, conviene reducir el consumo de grasas, como nata, chocolate, quesos grasos, carnes grasas, embutidos y repostería. Tenemos también la administración oral de hierro. Los suplementos de hierro se pueden tomar durante largos periodos para aumentar el nivel de hierro en sangre. En general, el preparado de elección es sulfato ferroso. Para su mejor absorción es recomendable tomarlos en ayunas, ya que muchos alimentos van a disminuir la absorción del hierro hasta un 40 a 50%. Esto debido a la formación de complejos poco solubles. Algunas sustancias, como ya las mencioné, como el calcio, los fosfatos, los fitatos y los fenoles van a inhibir la absorción de hierro, y otras, como la vitamina C, la van a facilitar. Al inicio del tratamiento, la absorción es de 14% aproximadamente.
y tras un mes de administración disminuye a 5%. Una vez alcanzados los valores normales de hematocrito, debe continuarse el tratamiento para reponer los depósitos de hierro. Los suplementos de hierro por vía oral pueden provocar irritación gástrica, estreñimiento y cambio de color en las heces. Por eso algunas personas muestran intolerancia a la vía oral y prefieren optar por la vía intramuscular. Y tenemos novedades terapéuticas. En este ámbito, el mercado farmacéutico cuenta con una novedad terapéutica, que es el ferrimanitol ovoalbúmina, en sobres monodosis de granulado que facilitan el cumplimiento terapéutico. Este compuesto está indicado para el tratamiento de la anemia ferropénica y de los estados carenciales de hierro. Proporciona una disponibilidad inmediata del hierro con una buena tolerancia. La alta estabilidad de la proteína férrica disminuye la irritación gástrica y facilita la absorción. Las anemias megaloblásticas son un grupo de anemias arregenerativas macrocíticas causadas por la síntesis defectuosa del ADN nuclear, consistente en la disminución de la velocidad de replicación con ARN preservado, provocando el retraso en la división celular y por lo tanto una hematopoiesis megaloblástica. Resultan de la carencia de vitamina B12, también llamada cobalabina, y de vitamina B9, también llamada ácido fólico, o de una combinación de ambas. La anemia por deficiencia de folatos es la tercera causa de anemia detrás de la anemia ferropénica y de la anemia de trastornos crónicos, aunque en los últimos años se aprecia un aumento de casos debido a la creciente aparición de patología gastrointestinal entre la población general. Los folatos representan un grupo de compuestos derivados del ácido fólico, vitamina 9 del complejo B. El folato plasmático se encuentra principalmente en forma de metiltetrahidrofolato. El metiltetrahidrofolato interviene como coenzima en diferentes reacciones del metabolismo de los aminoácidos y ácidos nucleicos, como por ejemplo en el catabolismo de la histidina, la metilación de la homocisteína metionina y la síntesis de timidilato a partir de deoxiuridilato. La deficiencia de folato provoca alteraciones en las reacciones anteriores al disminuir los niveles de metiltetrahidrofolato, disminución que da lugar a alteración en el catabolismo de la histidina, dando lugar a la deficiencia de glutamato, y la alteración en la síntesis de timidilato, lo que provoca la deficiencia de timidina y acumulación de uridilato, resultando un ADN defectuoso. Las principales causas de este déficit se pueden dividir en tres tipos, como la alteración en la ingesta deficiente, principalmente en alcohólicos y ancianos, la alteración en la absorción, como cuando se realizan resecciones intestinales amplias, mala absorción y algunos fármacos. También el aumento de requerimientos, como en el embarazo, lactancia, pubertad, leucemias, hemólisis e hipertiroidismo. Clínicamente, se encuentran signos y síntomas como parte del síndrome anémico, los cuales son mareos, acúfenos, cefalea, irritabilidad, palpitaciones, soplos funcionales, disnea, astenia, palidez y fatiga muscular. Asociados directamente a la carencia de ácido fólico, se pueden encontrar alteraciones epiteliales como glositis con lengua depapilada, lisa y eritema. En ocasiones, también se encuentra subictericia, debido al aporte intramedular de precursores eritropoyéticos. Es importante recalcar que los hallazgos hematológicos de la deficiencia de folatos son similares a la deficiencia de vitamina B12. También el diagnóstico es sugerido por el extendido periférico como macrocitosis, que quiere decir que el volumen corpuscular medio es mayor de 100. Anisocitosis, la cual indica variación del tamaño de los eritrocitos, y poiquilocitosis, que indica variación de la forma de los eritrocitos. También los niveles de folato sérico y folato eritrocitario están disminuidos. Los niveles de folato sérico, en donde el rango normal se encuentra de 4 a 20 nanogramos por mililitro, disminuyen a valores de menos 3 nanogramos por mililitro luego de 2 semanas de falta de ingesta. También el nivel de folato eritrocitario, en donde normalmente su rango es de 200 a 800 nanogramos por mililitro, disminuye más lentamente a niveles de menos 150 nanogramos sobre mililitro.
El valor de homocisteína se encuentra aumentado, mientras que el ácido metilmalónico no. En el caso de los folatos, los requerimientos diarios oscilan entre 50 y 100 microgramos. En determinadas circunstancias como el embarazo, pueden llegar de 300 a 500 microgramos por día. Pero mediante una alimentación equilibrada, la ingesta diaria de folatos es de 200 a 500 microgramos, en donde la fuente principal son las verduras de hoja verde, cítricos y productos de origen animal, por lo que se recomienda una dieta rica en productos que contengan grandes cantidades de ácido fólico, así como la ingesta de ácido fólico de 1 miligramo por día. Es importante señalar que la introducción del tratamiento solo con ácido fólico en pacientes en los que coexiste el déficit de vitamina B12 puede desencadenar una aparición súbita o el empeoramiento de las alteraciones neurológicas existentes. Anemia por deficiencia de vitamina B12. Así como lo dice su nombre, esta anemia es causada por bajos niveles de vitamina B12 en la sangre. Esta anemia va a generar varios tipos de anemias, como por ejemplo la anemia megaloblástica, que va a producir alteración en la producción de eritroblastos, destrucción precoz en la médula y acortamiento de la vida media eritrocitaria. También otro tipo de anemia por deficiencia de vitamina B12 es la anemia perniciosa. Esta ocurre cuando el cuerpo destruye células que producen el factor intrínseco. La cantidad de vitamina B12 va a depender de la edad. De 1 a 3 años, la cantidad que se estima es de 0.9 microgramos. De 4 a 8 años, de 1.2 microgramos. De 9 a 13 años, 1.8. De mayores de 14 años, 2.4 microgramos. Las mujeres embarazadas se estima que tienen una cantidad de 2.6 microgramos y las mujeres que amamantan de 2.8. Los alimentos con mayores fuentes de vitamina B12 se encuentran en la carne, en la leche, en vísceras, como el hígado o el corazón de ovinos y bovinos. Las almejas y las ostras también son ricas en esta vitamina. La deficiencia de la vitamina B12 produce alteraciones en la síntesis de las bases púricas, necesarias para la síntesis de ADN, lo cual afecta principalmente a los tejidos con gran recambio celular, como la mucosa del tracto digestivo y del sistema nervioso, dando alteraciones del metabolismo de la mielina y atrofia neuronal. Proceso de absorción de vitamina B12. En el estómago, la vitamina B12 es liberada del alimento por digestión péptica. Este es un proceso esencial para la absorción normal de esta vitamina. Las células principales gástricas producen factor intrínseco. Este factor permite que la vitamina B12 se una a él, con el objetivo de protegerlo para que no se degrade enzimáticamente en el intestino. La presencia de receptores en el ilion terminal van a absorber la vitamina B12 que está unido en el factor intrínseco. En la circulación, la vitamina B12 se une a la transcobalamina 2. Esta es una glicoproteína de transporte que se encarga de la distribución de cobalamina o vitamina B12 a los tejidos y los hematíes y pasa al sistema portal o circulación portal. Este proceso dura varias horas, aproximadamente 8 horas después de la ingestión. Para ser útil a la célula, la cianocobalamina y la hidroxocobalamina, las cuales son formas de vitamina B12, deben ser convertidas en 5-desoxiadenosil y metilcobalamina, que son formas coenzimáticamente activas de la cobalamina. Esto se logra por la reducción y alquilación de la cianocobalamina e hidroxicobalamina. Esto es un paso importante, ya que así el cuerpo puede utilizar la vitamina B12. Cabe mencionar que las personas mayores de 75 años aproximadamente son más susceptibles a padecer deficiencia de vitamina B12 debido a que carecen de menor proporción de factor intrínseco. Los jóvenes con autoanticuerpos también son susceptibles a tener esta deficiencia.
Algunos trastornos que causan la deficiencia de vitamina B12 son la resección o enfermedad ileal, la enteropatía por gluten, el sobrecrecimiento de un organismo bacteriano que absorbe la vitamina B12 en el intestino delgado, el mixedema crónico, el cual es una alteración de los tejidos que se caracteriza por presentar un edema o acumulación de líquido, el vegetarianismo estricto, ya que estas personas suelen excluir algunos alimentos ricos en vitamina B12, también la atrofia gástrica y las alteraciones en el complejo vitamina B12 factor intrínseco. En cuanto al cuadro clínico, los pacientes van a padecer síntomas generales que se relacionan con todos los tipos de anemia, como el cansancio, la falta de aliento o disnea, desmayo, dolor de cabeza, zumbido de oídos, pérdida del apetito, pero van a padecer también síntomas específicos de la deficiencia de esta vitamina, como las manifestaciones digestivas, las cuales se van a manifestar en el 50% de los pacientes. Consiste en adelgazamiento, ardor en lengua, lengua aumentada, alisada y de color rojo oscuro, así como náuseas y estreñimiento y diarrea. En cuanto a las manifestaciones neurológicas, van a presentar parestesia, que es sensación de hormigueo o pinchazos en manos, piernas y brazo. Va a aparecer muy raramente el signo del Lhermitte, el cual es una sensación de descarga o calambre a lo largo de la espalda, con sensación de parestesia, provocada por la flexión voluntaria o pasiva del cuello. También se presenta adormecimiento en las extremidades, así como síntomas vegetativos. Como síntomas ya graves, se va a presentar disminución en el tono muscular, alteración de la visión debido a la atrofia del nervio óptico, así como también disminución de la audición. La depresión, cambios del estado de ánimo, delirio y demencia va a suceder con mayor frecuencia en personas mayores. En las lesiones cutáneas va a haber piel ligeramente ictérica, de color limón, pelo canoso prematuro, vitiligo, va a ser adquirido en algunos pacientes, al igual que la púrpura trombocitaria, el cual consiste en bajos niveles de los glóbulos en plaquetas. En el diagnóstico, si se sospecha que tiene anemia, es recomendable mandar a hacer un análisis de hemoglobina. Si hay menor cantidad de hemoglobina de lo normal, se le diagnosticará como anemia. Pero también es recomendable analizar también los niveles de vitamina B12. Si el análisis demuestra alguna deficiencia de esta vitamina, esto será de utilidad para saber a ciencia cierta que padece anemia por deficiencia de vitamina B12. Los valores menores de 200 picogramos por mililitro son un síntoma o un signo, de deficiencia de vitamina B12. Es recomendable que se recurra con un especialista como un hematólogo o un gastroenterólogo para saber si la deficiencia es causada por problemas digestivos. En el tratamiento se administrará vitamina B12 1 miligramo por día. Se puede administrar intramuscular o subcutáneamente durante 7 a 14 días. Posteriormente se administrará por cada semana hasta que cese la anemia. Regularmente los valores suelen regularse de las 4 a las 8 semanas. En cuanto a los pacientes con trastornos neurológicos, se recomienda una terapia de mantenimiento, el cual consiste en administrar vitamina B12 1 miligramo cada mes de por vida. Si la causa de la deficiencia de vitamina B12 es por una carencia en la alimentación, se le recetarán comprimidos de esta vitamina que dejará de tomar cuando el nivel de la vitamina B12 vuelva a la normalidad. La administración de vitamina B9 puede corregir esta anemia, pero sin embargo no corrige los síntomas o los padecimientos propios de esta anemia, como son los daños neurológicos. Es importante tener una alimentación rica en vitamina B12, como es la carne, el huevo, los lácteos, los cereales y algunos productos de soja. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo se realizan las pruebas de laboratorio y la primera es la determinación de concentraciones de hemoglobina. Bueno, pues primero vamos a ver
La hemoglobina es una proteína globular, que es una heteroproteína, porque se componen por 4 cadenas polipeptídicas de globina, alfa, beta, delta y gamma, cada una de las cuales forma un complejo de grupo hemo y esta es la que contiene el hierro. Se encuentra en el interior de los eritrocitos, cuya función es transportar oxígeno y dióxido de carbono. La función de la hemoglobina es fijar las moléculas de oxígeno en los pulmones, en la cual aquí se va a tener una gran afinidad por el oxígeno y después será transportada al sistema circulatorio, en la cual va a tener menos afinidad por el oxígeno. Y como se muestra aquí en la imagen, la biosíntesis del grupo hemo se realiza en el hígado y en las células productoras de eritrocitos de la médula ósea. Va a comenzar por la condensación de glicina y succinilcoenzima A. Después, en esta etapa se va a necesitar la síntesis de hemo gracias a la formación de gamma aminolebulínico, que la conocemos como ALA, para formar porfobilinógeno. Esta reacción va a ser catalizada por la sintetasa de ALA o ALA. El anillo de porfirina se forma por la condensación de 4 moléculas de porfobilinógeno. Después de que tenemos estas 4 moléculas, se va a incorporar el grupo hierro para formar el grupo hemo. Y al final vamos a tener el grupo hemo más la globina, que me va a dar la producción de las hemoproteínas, la cual se va a producir en el hígado y vaso. Bueno, pero en este caso, la proteína llamada globina va a estar compuesta por 4 cadenas polipeptídicas, que son 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Esta es la que está formada por 4 subunidades y contienen el grupo hemo para que sea la hemoglobina que transporta el oxígeno más el complejo de protoporfirina 9. Bueno, pues primeramente ya vimos cómo va a ser generalmente la anemia producida por una deficiencia de nutrientes. Así que el fundamento principal para poder determinar las concentraciones de hemoglobina va a ser a través de que el ferrocianuro de potasio va a oxidar este hierro de ferroso a férrico. Como resultado me va a dar metahemoglobina. Y gracias al cianuro que está presente en el reactivo me va a dar cianumetahemoglobina. Es un detergente no iónico y tiene la función de aclarar el sobrenadante. Además de ser un detergente, rompe las membranas eritrocitarias constituidas por lípidos y va a liberar así la hemoglobina que pudiese combinarse con el reactivo. Por lo tanto, la densidad de color producida es directamente proporcional a la cantidad de hemoglobina presente en la muestra y así vamos a poder registrarla espectrofotométricamente. Después vemos aquí que ya sabemos cómo es la preparación del paciente. Previamente tienen que tener un ayuno de 8 a 12 horas. La recolección y manejo de la muestra, la sangre la vamos a obtener por una punción venosa. El tubo puede tener un anticoagulante como puede ser oxalato, citrato, ETA o heparina. Los reactivos que vamos a ocupar va a ser el reactivo de Drapkin y la solución patrón que va a ser la metahemoglobina. Bueno, pues como sabemos el procedimiento van a ser 3 mililitros de sangre y se va a mezclar con ETA y se van a rotular 2 tubos de ensayo, uno el blanco y otro el problema como se indica en la tabla. Se va a dejar reposar en menos 15 minutos después de que se haya pipeteado, de acuerdo a como se indica, y se va a leer la absorbancia. Bueno, pues como sabemos el procedimiento van a ser 3 mililitros de sangre y se va a mezclar con ETA
y se van a rotular 2 tubos de ensayo, uno el blanco y otro el problema, como se indica en la tabla. Se va a dejar reposar en menos 15 minutos después de que se haya pipeteado, de acuerdo a como se indica, y se va a leer la absorbancia. Si tuviésemos nuestra absorbancia, se va a tener que dividir la absorbancia de la muestra entre la absorbancia del patrón multiplicado por 18 gramos sobre decilitro para tener la concentración total de hemoglobina. Bueno, pues el significado clínico de los resultados es importante porque se ha visto que hay una transferencia de sangre de la placenta en los neonatos, que eso sería una anemia fisiológica, habría un aumento de hemoglobina. También la deshidratación causa un aumento de las concentraciones de hemoglobina y podemos saber cuándo es menor, depende de la anemia, como falciforme, durante el embarazo, la intoxicación por metales pesados e incluso se ve que en diferentes etapas, como en el crecimiento, hay una disminución de esta hemoglobina. Macrohematocrito. Bueno, pues el fundamento principal es que el hematocrito se va a medir en un porcentaje y se representa la proporción de eritrocitos en un total de sangre. Eso quiere decir que el volumen de eritrocitos es expresado en un porcentaje de acuerdo al volumen de sangre total que existe en la muestra. Bueno, pues el hematocrito va a depender mucho de el sexo, la edad y altura del paciente, al igual el sitio de residencia. En la Ciudad de México, el hematocrito de referencia se oscila entre 46 y 56% para los varones y entre el 39 y 50% para las mujeres. Bueno, el procedimiento va a ser igual: la preparación del paciente, un ayuno previo de 8 a 12 horas. La recolección y el manejo de la muestra va a ser la misma y es más sencillo porque la toma de muestra va a ser con una pipeta Pasteur de punta larga, se va a introducir hasta el fondo en el tubo Winthrop y así es como se va a obtener la muestra para después centrifugar. Bueno, después se va a centrifugar durante 35 minutos. Como se muestra previamente, aquí no fue con una pipeta Pasteur como lo muestra en la imagen, es con una jeringa, se mezcla y se va a dejar en centrifugar para que se pueda hacer un sedimento, la separación entre los hematíes y el plasma. La lectura se realiza sobre esa línea de separación y en donde indica esa línea de separación equivale a la concentración de hematocrito. Determinación de microhematocrito. La diferencia entre la determinación de microhematocrito va a ser que se va a expresar por un porcentaje que ocupan los eritrocitos en la muestra sanguínea que va a ser centrifugada y por la obtención de la muestra que va a ser gracias a un tubo capilar que va a tener un diámetro de 75 milímetros de longitud y 1 milímetro de diámetro. Y también otra diferencia es que se va a obtener a través de una fórmula. Bueno, como vimos, el procedimiento es muy fácil. Llenas el capilar 3/4 partes y se centrifuga durante 5 minutos. Después de que quede el sedimento, se va a tener que hacer un cálculo, el cual se tiene que tomar el área total, que es plasma y hematíes, y el volumen solo de los eritrocitos. Se mide con una regla hasta donde llega la altura de los hematíes y hasta donde llega la altura del plasma, y se multiplica por 100. Como les había comentado, el hematocrito oscila entre 39 y 50% en hombres y 35 y 45 en mujeres. Pues el significado clínico de los resultados es la cifra del hematocrito, que depende del número de eritrocitos de la muestra y por lo tanto nos puede guiar si estamos hablando que el paciente tiene una anemia o policitemia.
Recordemos que la policitemia es una enfermedad de la médula ósea que va a llevar a un aumento en la cantidad de producción de células en la sangre. La disminución también puede ser por una hemorragia o leucemia. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la concentración media de hemoglobina corpuscular. Dependiendo de la cantidad de hemoglobina y hematocrito, vamos a poder determinar qué tipo de anemia es. Bueno, las generalidades. Las distintas anemias van a depender de qué cantidad de hemoglobina tienen y hematocrito. Y eso nos puede guiar a ver si son normocromáticas, hipocromáticas o hipercromáticas. Las MCH se miden en porcentaje y se basa en reunir el hematocrito y la hemoglobina para establecer cuánta hemoglobina hay en los eritrocitos. Bueno, como ya sabemos, la preparación del paciente tiene que ser un ayuno previo de 8 a 12 horas. La sangre puede ser obtenida por una punción venosa. El anticoagulante que puede ser empleado es el que se muestra, que es oxalato, citrato, o heparina. Y para realizar el cálculo necesitamos la concentración de hemoglobina, hematocrito y los eritrocitos millones, que ahorita les voy a hablar sobre eso. Pues para realizar los cálculos es más fácil porque ya vamos a tener la concentración de hemoglobina y el porcentaje de hematocrito para el CMCH, como se muestra aquí. Nos va a ayudar a determinar si son hipocromáticos o normocromáticos los hematíes y se expresa en picogramos. El volumen corpuscular medio va a medir el tamaño promedio de los hematíes y la fórmula es muy simple, es hematocrito por 10 entre el número de eritrocitos millones, que siempre se va a medir millones por microlitro. Entonces, así como se muestra en el ejemplo que les puse ahí, solamente se multiplica y ya tendríamos el valor. Bueno, pues aquí les dejo los valores de referencia del CMCH y el BSM. El volumen corpuscular medio mide el tamaño promedio de los hematíes. Y recuerden que siempre el número de eritrocitos se mide en millones por microlitro para poder determinar con mayor certeza de qué tipo de anemia es. Determinación de hierro en sangre. Bueno, pues el hierro férrico se va a disociar de su proteína transportadora, que es la transferina, en un medio ácido y simultáneamente se va a reducir en la forma ferrosa. El hierro ferroso se va a fijar entonces con el cromógeno, que va a ser indicador sensible del hierro y nos va a ayudar a determinar las concentraciones de hierro presentes en la muestra. Bueno, pues el procedimiento, como es teórico, aquí les puse cómo es que se llevaría a cabo al rotular los 3 tubos de ensayo. Cada color muestra lo que tiene que llevar cada tubo para poder hacer las 2 lecturas y realizar los cálculos. El cálculo va a ser gracias a las 2 lecturas que vamos a llevar. Se llevarían a cabo, simplemente va a tener que ser una resta de la absorbancia inicial y de la absorbancia final, para calcular la absorbancia de la muestra y la absorbancia del patrón. La concentración de la muestra va a ser igual a la absorbancia de la muestra entre la del patrón por la concentración del patrón. Por último, les dejo los valores de referencia de hierro y les explico cómo es que se catalogan las anemias de acuerdo al manual. La anemia macrocítica normocrómica quiere decir que tiene un BSM normal, y recordando que el volumen corpuscular medio mide el tamaño promedio de los hematíes. Entonces aquí nos indica que
son unos hematíes más grandes, pero que tienen un color normal, o sea que las concentraciones de hemoglobina están bien. La anemia normocítica normocrómica, obviamente que tienen un tamaño normal y un color normal. La anemia microcítica hipocrómica nos indica que los hematíes son pequeños y tienen poca concentración de hemoglobina. Caso clínico. Por último, les presentamos el caso clínico de un paciente masculino de 50 años de edad quien acude a su clínica familiar por presentar cuadro de astenia y disnea. Es trabajador retirado de una fábrica de vidrio soplado. Al interrogatorio médico refiere mareos y cefalgias leves intermitentes en los 2 últimos meses. Tiene una dieta pobre en proteínas. Come carne y verduras una vez a la semana, frutas ocasionalmente. Su ingesta primordial son tortillas, frijoles y café. Es bebedor crónico desde los 15 años. A la exploración clínica se encuentra con facie de cansancio, poco expresivo, piel pálida y seca, magro en carne pero con abdomen globoso, con hepatomegalia grado 1 y mide 1.67 metros, pesa 57 kilogramos. Se le realizó una biometría hemática, química sanguínea y un perfil hepático, los cuales nos arrojaron los siguientes resultados.